I was not sure whether I could kill a person. And I found in a ditch 28 of our servicemen with their hands tied behind their back and shot in the back of the head. And I changed my mind. Imaginen una península asiática violentamente dividida. Tensiones crecientes entre las superpotencias de la época y un conflicto ideológico que desencadenó una pelea brutal. Desde los callejones de Seúl hasta las montañas de Corea del Norte, esta contienda generó una tormenta de fuego y acero que cambió para siempre el destino de la región y el equilibrio de poder en el mundo. Estamos hablando de uno de los combates más importantes del siglo XX, la Guerra de Corea. Prepárate para conocer un suceso con intensos enfrentamientos, intrigas políticas y batallas épicas. Acompáñanos mientras exploramos los antecedentes de la confrontación, las estrategias militares, los líderes involucrados y las consecuencias de la disputa que aún persisten en la actualidad. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. En el torbellino de eventos que marcaron el siglo pasado, la historia de Corea se vio moldeada por las invasiones imperiales, las tensiones geopolíticas y las ansias de independencia. Las atrocidades cometidas por las fuerzas japonesas dejaron cicatrices imborrables en la historia de Corea, desde batallas sangrientas hasta masacres indiscriminadas. A principios del 1900, Corea era un territorio tomado por Japón que estableció un control férreo sobre la península. En ese entonces se trataba de una ocupación pacífica, pero en 1910 el país cayó bajo la sombra ominosa del dominio imperial, marcando el comienzo de una dolorosa era de despotismo y sufrimiento para el pueblo coreano. Durante décadas, los coreanos fueron sometidos a un régimen colonial implacable y violento, donde su cultura, identidad y libertad fueron pisoteadas sin piedad. Además de la represión política y militar, los coreanos también sufrieron enormemente a nivel económico y social. Se vieron obligados a trabajar en condiciones inhumanas en minas y fábricas japonesas, con largas horas de labores forzadas y salarios miserables. Las políticas discriminatorias y las prácticas de segregación racial profundizaron aún más la brecha entre los locales y sus opresores japoneses. La resistencia coreana contra la ocupación imperial fue valiente pero costosa. Hubo numerosos levantamientos y actos de desafío, pero la represalia japonesa fue rápida y despiadada. El ejército de Japón tenía más recursos y estaba mejor entrenado que los rebeldes, a los que mataban sin piedad al menor atisbo de desobediencia. Sin embargo, el espíritu de oposición nunca se desvaneció por completo. Los locales combativos, en conjunto con la endeble situación de Japón posterior a las bombas atómicas, condujeron a la retirada de las tropas invasoras en 1945, junto con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La liberación de Corea luego de la contienda bélica abrió un capítulo nuevo y complejo para el país. Con la rendición japonesa, la península quedó separada en dos zonas de ocupación, con la Unión Soviética tomando el control al norte del paralelo 38 y Estados Unidos al sur. Esta fragmentación fue una solución temporal, pero se convirtió rápidamente en una línea divisoria ideológica, anticipando las insoportables tensiones de la Guerra Fría. En 1948 los eventos se precipitaron con la creación de dos estados separados: la República Popular Democrática de Corea en el norte, respaldada formalmente por la Unión Soviética, y la República de Corea en el sur, apoyada de forma manifiesta por Estados Unidos. Esta dualidad política sentó las bases para el conflicto armado que estallaría en 1950. Kim Il-sung, un líder guerrillero que había luchado contra la ocupación japonesa, emergió como el líder popular en el norte.
Con el apoyo de los rusos estableció un régimen comunista y proclamó la fundación de una nación abiertamente a favor de la dictadura de Stalin. También desarrolló una ideología política conocida como Yuzhe, que enfatizaba la autosuficiencia nacional, la independencia política y la autoconfianza. Durante su mandato se instruyó un culto a la personalidad en torno a su figura, presentándolo como el jefe infalible y supremo de la nación. El acuerdo de la retirada de las tropas soviéticas al año siguiente allanó el camino para la consolidación del régimen de Kim Il-sung, cuyo liderazgo perduraría durante décadas. Por otro lado, el presidente de Corea del Sur fue Syngman Rhee, un líder político prominente y controvertido en la historia de la península. Después de estudiar en Estados Unidos, regresó y se involucró en la política. Su enfoque y su liderazgo no estuvieron exentos de controversias, ya que durante su mandato como presidente adoptó políticas autoritarias y enfrentó acusaciones de corrupción y abuso de poder. Era extremadamente occidentalista, como también anticomunista, y en algunos casos se lo había llegado a tildar de racista. Tanto él como Kim Il-sung y sus personalidades carismáticas iban a ser fundamentales en el desarrollo de la contienda que asomaba en el horizonte. El estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950 conmocionó al mundo y desencadenó una de las disputas más intensas de la Guerra Fría. Este conflicto bélico se desató cuando las fuerzas norcoreanas, lideradas personalmente por Kim Il-sung, invadieron sorpresivamente Corea del Sur. La agresión provocó una respuesta inmediata de la comunidad internacional y marcó el comienzo de un enfrentamiento que tendría repercusiones duraderas en la región y en el equilibrio del poder mundial. Las tensiones en la península coreana estaban claramente alineadas con la colisión que se daba entre las potencias más grandes de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos regímenes enfrentados tenían aspiraciones opuestas de unificar al país asiático bajo sus propios lineamientos, lo que generó un clima de inestabilidad y confrontación. El objetivo final de la ofensiva era derrocar a Rhee y convertir a Corea en un país completamente comunista. El inicio oficial de la contienda movilizó a tropas de varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros, que se unieron para apoyar a Corea del Sur y defenderla de la agresión norcoreana. Las batallas dejaron una cifra desgarradora de bajas en ambos bandos. El inicio de las hostilidades dejó al descubierto las profundas divisiones ideológicas y geopolíticas que quebraban al mundo en ese momento y subrayó la fragilidad de la paz en un contexto de confrontación entre dos sistemas políticos antagónicos. El recuerdo de Hiroshima y Nagasaki todavía estaba fresco en la memoria colectiva global y el planeta entero temía que este conflicto pudiera convertirse en la puerta a la Tercera Guerra Mundial. A lo largo de la guerra, las Fuerzas Armadas de ambas Coreas libraron batallas feroces en terrenos montañosos y urbanos. Se sucedieron ofensivas y contraofensivas, con constantes cambios en el control del territorio. Corea del Sur, apoyada por las fuerzas de la ONU, logró resistir la invasión norcoreana y recuperar parte del territorio perdido inicialmente. Escuchemos a un veterano hablando de los enfrentamientos. You just had to fire everything you could and get as much concentrated fire on them to, it didn't make any difference whether you got the lead man, the first wave, or whether the second, the third, or the fourth, just as long as you disturbed it so that they would have so many casualties, they'd have to retreat because there was no chance of them coming up and overrunning you. Now, when they did come up
and was successful in overrunning. That's when you got into hand-to-hand combat, and that's no fun. It's life-threatening. You just have to do the best you can. El desarrollo de las batallas estuvo marcado por la intervención directa de China, que envió tropas para apoyar a Corea del Norte y evitar la derrota total del régimen comunista. El apoyo de China a Corea del Norte se remonta a la Revolución China de 1949, cuando los seguidores de Mao Zedong tomaron el poder en el país. Mao y Kim Il-sung establecieron una estrecha relación ideológica y política, basada en su compromiso compartido con el comunismo y su deseo de desafiar la influencia de Occidente en Asia. China vio la oportunidad de intervenir en apoyo de su aliado territorial y proteger sus propios intereses estratégicos. Preocupada por la posibilidad de tener tropas estadounidenses cerca de su frontera y por la perspectiva de una Corea unificada bajo influencia occidental. Las fuerzas de Mao, conocidas como el Ejército Popular de Voluntarios de China, lanzaron una serie de contraofensivas a las tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos. De esta forma lograron estabilizar el frente cerca de la frontera entre Corea del Norte y China. El apoyo fue fundamental para evitar la derrota y mantener la división de la península. Sin embargo, esta intervención también tuvo un costo significativo en términos de vidas humanas y recursos. Se estima que decenas de miles de soldados de las filas de Zedong murieron en combate. El enfrentamiento fue sanguinario desde un principio. Entre los choques más significativos de la contienda se incluye la batalla de Incheon, en septiembre de 1950, donde las fuerzas de la ONU llevaron a cabo un desembarco exitoso en la costa occidental de Corea del Sur. También se destaca la batalla del reservorio de Chosin, en noviembre y diciembre de 1950, donde se libraron combates intensos entre las milicias occidentales y las tropas chinas y norcoreanas. El desarrollo de la Guerra de Corea también estuvo marcado por el sufrimiento de la población civil, que padeció bombardeos, desplazamientos forzados y atrocidades cometidas por ambos bandos. La situación bélica dejó un saldo devastador de millones de muertos y heridos, así como destrucción en infraestructura y ciudades. Los crímenes de guerra cometidos no han sido debidamente registrados, pero tanto las facciones del norte y el sur violaron, saquearon y masacraron a comunidades enteras de civiles. Escuchemos a un soldado hablando de su experiencia en este acontecimiento. We landed at a place called Incheon. Some of the highest tides in the world were at Incheon, and we could get some Marines ashore, but we couldn't give them protection until the tides came in that night. So it was a risk that General MacArthur wanted to take. The president and all of his cabinet were against it, but General MacArthur convinced them that he could do it, that the Marines could do it. La repercusión internacional de esta contienda fue significativa, ya que representó uno de los primeros grandes enfrentamientos armados de la Guerra Fría. El presidente Harry S. Truman fue uno de los mayores impulsores de movilizar fuerzas militares y diplomáticas para apoyar a Corea del Sur. La intervención estadounidense en la península fue vista como una hostil muestra de su compromiso con contener la expansión del comunismo en Asia. Por su lado, la Unión Soviética, bajo el liderazgo del tirano Joseph Stalin, proporcionó apoyo logístico y material a Corea del Norte, aunque evitó una intervención directa en el conflicto. El dictador ruso, que era conocido por su estratégica frialdad sanguinaria, decidió no involucrar tropas soviéticas y así evitar las bajas propias. Sin embargo, su participación en el conflicto subrayó la rivalidad ideológica entre las superpotencias y exacerbó las tensiones en la región. Por fuera del ajedrez de la política internacional y las relaciones de poder entre los países, hubo un pueblo que sufrió las criminales consecuencias de esta contienda.
En medio del caos y la brutalidad, la masacre de Sincheon emerge como uno de los episodios más oscuros y desgarradores. Ubicada en la provincia de Hwanghae del Sur, en Corea del Norte, este poblado fue testigo de una tragedia que marcaría a fuego la memoria de sus habitantes. La matanza tuvo lugar en julio de 1950, casi apenas comenzado el conflicto, cuando las fuerzas norcoreanas avanzaron sobre la aldea con el objetivo de eliminar cualquier resistencia opositora. Lo que siguió fue una orgía de violencia y destrucción, donde hombres, mujeres y niños fueron víctimas de atrocidades inimaginables. Las tropas norcoreanas llevaron a cabo ejecuciones sumarias, violaciones en masa y saqueos despiadados, dejando un rastro de muerte y desolación a su paso. La batalla por Sincheon se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra, donde la vida humana carecía de valor y la crueldad reinaba sin límites. Los sobrevivientes de la masacre fueron testigos de horrores que nunca podrían olvidar. A lo largo del conflicto se produjeron innumerables matanzas, batallas sangrientas y crímenes de guerra, además de la mencionada en Sincheon. Entre las más dramáticas está también la masacre de No-gun-ri. Este hecho atroz se destaca como uno de los episodios más trágicos y estremecedores de todo el conflicto. Situada en la provincia de Gyeonggi, al sur de Corea del Sur, No-gun-ri fue el escenario de una atrocidad que horrorizó al mundo. La masacre de No-gun-ri ocurrió en julio de 1950, cuando las fuerzas estadounidenses, en medio del caos y la confusión de la guerra, abrieron fuego contra un grupo de refugiados que se guarecían indefensos bajo un puente en la aldea. Las tropas americanas, creyendo erróneamente que las personas que se escondían eran infiltrados norcoreanos, lanzaron un ataque que duró varios días, dejando un saldo de cientos de civiles muertos y heridos. Quienes lograron escapar relataron historias de horror y desesperación, describiendo cómo fueron atacados con ametralladoras, bombardeados con morteros y con granadas de mano mientras intentaban huir en busca de seguridad. Según los escalofriantes relatos, algunos sobrevivientes tuvieron que cubrirse con los cuerpos destrozados de sus seres queridos y fingir estar muertos para que las milicias norteamericanas los pasaran por alto. La masacre de No-gun-ri se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública de la Guerra de Corea. La matanza sacó a la luz las brutales rivalidades del conflicto y generó un intenso escrutinio oficial sobre las acciones criminales de las fuerzas norteamericanas en el campo de batalla. El incidente desencadenó investigaciones y debates sobre crímenes de guerra y derechos humanos. Los propios ciudadanos de Estados Unidos empezaron a cuestionar no solo el conflicto en sí, sino los métodos empleados en él. Para destacar un último hecho atroz y repudiable sucedido, vamos a hablar de la masacre de la Liga Bodo ocurrida a mediados de 1950. Antes del comienzo de las hostilidades, el presidente Ri había obligado a inscribirse a unos 300.000 militantes comunistas y opositores políticos en un movimiento oficial de reeducación conocido como la Liga Bodo. Bajo el pretexto de que la participación en esta organización los salvaría de la cárcel, muchas personas fueron forzadas a unirse, incluso aquellos que no tenían afiliación partidaria. Pero lo que en realidad estaba sucediendo es que los estaban registrando en una lista negra mortal. En términos metafóricos, los estaban marcando como ganado que iba a terminar en el matadero. Para ilustrar la detención llevada adelante por el gobierno de Ri, veamos soldados norteamericanos colaboracionistas tomando prisioneros coreanos. Una vez iniciadas oficialmente las hostilidades,
el gobierno surcoreano aprovechó el registro de estos individuos para llevar a cabo ejecuciones sumarias, considerando a todos los miembros de la Liga Bodo posibles subversivos. Esto desató una masacre brutal y sin precedentes, donde comunistas y supuestos comunistas fueron asesinados a sangre fría, sin juicio ni investigación previa. Para los asesinos fue como pescar en una pecera llena de peces cautivos. La cifra exacta de muertos sigue siendo motivo de debate entre los especialistas hasta el día de hoy. La matanza fue perpetrada por policías y soldados surcoreanos con la aparente complicidad del ejército de Estados Unidos. Documentos oficiales norteamericanos revelan que sus soldados presenciaron y fotografiaron la carnicería, lo que sugiere que tenían pleno conocimiento de la misma y la aprobaban. El gobierno de Corea del Sur en un principio atribuyó falsamente la masacre a los comunistas liderados por Kim Il-sung, tratando de desviar la responsabilidad y de encubrir los crímenes cometidos. Desde el inicio, las ejecuciones norcoreanas de los derechistas surcoreanos recibían más atención mediática, dado que servían para demonizar los regímenes soviético y chino. Durante 4 décadas, el gobierno surcoreano se esforzó por ocultar la matanza, prohibiendo a los sobrevivientes revelar lo sucedido bajo amenaza de tortura y muerte. Sin embargo, en la década de 1990, varias fosas comunes fueron excavadas. Los descubrimientos generaron conciencia pública sobre la atrocidad cometida por el presidente Ri, en connivencia con los altos mandos estadounidenses. En ese momento, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur investigó los eventos que rodearon esta violencia política que durante mucho tiempo había logrado mantenerse impune. Las estimaciones del número de muertos varían ampliamente, pero historiadores y expertos sugieren que las cifras oscilan entre al menos 110.000 hasta 200.000 civiles inocentes. El fin de la Guerra de Corea fue tan repentino como su inicio. La comunidad internacional tenía los ojos puestos en las potencias que utilizaban como conejillo de indias al pueblo coreano en su conjunto y estaban empezando a perder apoyos importantes. El desenlace llegó a través de la firma del armisticio de Panmunjom el 27 de julio de 1953. Este acuerdo fue suscrito por diplomáticos de Corea del Norte, China y la ONU representando a Corea del Sur. El alto al fuego estableció una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38 que dividía la península coreana, donde se estableció una tregua y se acordó el intercambio de prisioneros. Se estima que alrededor de 2 millones de coreanos perdieron la vida durante este conflicto, lo que incluye tanto a combatientes como a civiles. Además, cerca de 600.000 soldados chinos, 37.000 estadounidenses y alrededor de 3.000 tropas de otros países como Turquía y el Reino Unido, que formaban parte de las fuerzas de la ONU, perdieron la vida en la guerra. Escuchemos el desgarrador testimonio de un veterano. One of the hardest things that I did along in the Korean War was to pick up the frozen bodies of the Marines that had been brought down from the mountainsides to the road where a truck could pick them up. The ground was frozen. We couldn't bury them. We couldn't take them out. So what we did was we used dynamite and bulldozers to try to dig at least a shallow grave that we could bury our Marines in. Cabe señalar que técnicamente la Guerra de Corea aún no ha terminado, ya que no se ha firmado un tratado de paz definitivo entre las partes involucradas. En este sentido, la península sigue siendo una de las zonas más tensas y militarizadas del mundo, con la persistente amenaza de un posible estallido de hostilidades en cualquier momento. Estamos llegando al cierre de esta entrega. Esperamos leer tus valiosos comentarios y apreciamos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.